noches, bienvenidos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y amigos, en esta noche. Vamos a tener la oportunidad, una vez más, de meditar en la palabra del Señor. Y la palabra es tan poderosa y es tan eficaz que no requiere de ninguna preparación nuestra. No hay que hacer una especie de control mental, nada de esto. Dios se vale por sí mismo, por su poder, y su palabra tiene poder. Así que si el Señor te trajo esta noche, solamente debes estar dispuesto a escucharla. Y el Señor va a hacer la obra. Así que les invito a que busquemos en la Escritura el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo de Samuel, capítulo 9. Y vamos a tomar lectura del versículo 1 hasta el versículo 11. Segundo de Samuel 9, del 1 al 11. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. ¿Y cómo estaba este hijo? Lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey y le trajo a casa de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre a mi mesa. E inclinándose, ¿qué sucedió? Dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Entonces Siba, dice, tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Hasta aquí nomás la lectura. Es una historia que refleja la bondad y la misericordia de Jesucristo para cada uno de nosotros que vivíamos en este mundo sin esperanza, que lo habíamos perdido todo,
Y es importante analizar esta historia como un cuadro, como un prototipo de la salvación y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, esta historia relata de la misericordia de David hacia el hijo de un gran amigo de él, que era Jonatán. Y lo que debemos hacer es, mientras vamos desarrollando la historia, poder aplicar todo esto como la obra más preciosa, llena de amor y de misericordia de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. El nombre Mefiboset significa el que quita la vergüenza. Y la historia de Mefiboset es una historia muy triste, muy desgarradora, pero vemos que el primer punto que podríamos desarrollar es la condición dolorosa y triste de Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Era un niño de sangre real. Porque ¿quién era Mefiboset? Era el nieto del rey Saúl. El rey Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Y el hijo de Jonatán era Mefiboset. El rey Saúl y su hijo Jonatán murieron en la guerra. Por lo tanto, al que le correspondía ser el rey era este niño. Este niño que apenas tenía 5 años de edad cuando murió su papá y murió su abuelo en la guerra. Pero una de las características que dice en el versículo 3 es que este niño llamado Mefiboset era lisiado de los pies. ¿Sabe lo que es una persona lisiada? Una persona paralítica que no puede caminar, que no puede usar sus piernas. ¿Pero él nació lisiado? No, sino que dice qué es lo que sucedió. Vayamos al capítulo 4 del mismo libro segundo de Samuel y vamos a ver el versículo 4. Segundo libro de Samuel 4:4. Y allí explica qué pasó con Mefiboset. Dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Acá aparentemente decía que el niño había nacido lisiado, porque dice tenía un hijo lisiado, pero no es así. Explica qué es lo que pasó. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, que era su abuelo, y de Jonatán, su padre. El rey y el príncipe había muerto en la guerra. Y su nodriza, la nodriza era la niñera, la cuidadora, lo tomó y huyó. O sea que si dice que huyó, no se fue caminando silbando, sino que lo tomó al niño en sus brazos y corrió como nunca. Corrió para salvarlo. Pero ¿qué dice que pasó? Que mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo de ambas piernas. Probablemente se fracturó la columna. Probablemente tuvo una lesión fuerte en su columna que quedó a los 5 años de edad lisiado para siempre. Veamos el cuadro triste y doloroso de este niño. Primero, era de linaje real. Su abuelo era el rey, su papá el príncipe, y si murió su abuelo y su papá, el rey era él. Pero sin embargo vemos nosotros de que una noticia inmediata y abruptamente cambió para siempre todo su panorama. Murió su abuelo, murió su papá, tuvo que abandonar y salir huyendo del reino, y lo peor que le podía pasar era que se caiga de los brazos de la nodriza siendo un bebé y quedó lisiado, paralítico de ambas piernas. Realmente es un cuadro muy triste, porque uno podría decir qué culpa tenía ese niño, qué culpa tenía la desgracia que le aconteció. Quedó huérfano, quedó solo, quedó sin familia y quedó lisiado. Y esto es lo mismo que podemos preguntarnos nosotros cada vez que meditamos y decimos, ¿qué culpa tenemos nosotros de haber nacido pecadores? ¿Qué culpa tenemos nosotros de haber nacido todos separados del amor de Dios y separados de la gloria de Dios? Esa era la condición que tienen todos los seres humanos, sin esperanza, sin Dios, sin pacto, sin ni siquiera
pensar de que puede haber algo que cambie su vida. Ese era el estado de Mefiboset. Pero si volvemos al capítulo 9, vamos a ver que el relato continúa diciendo de que este niño que había quedado paralítico a los 5 años de edad, no solo que había perdido la posibilidad de moverse solo, esto quiere decir que estaba imposibilitado, así como estábamos todos imposibilitados de salvarnos por sí mismos, sino que también fue trasladado a un lugar. Dice el versículo 4, cuando el rey le pregunta, ¿dónde está? Y Siba respondió que estaba en la casa de Maquir. Ese nombre significa vendido, vendido. Hijo de Amiel en Lodebar. ¿Cuál es el lugar donde él estaba? En Lodebar. Esa también es una palabra compuesta. Lo significa no, debar o dedir, quiere decir no pasto, no hay pastizales, no hay alimento, no se apacienta, eso quiere decir Lodebar. Un lugar donde no hay pastores, un lugar donde no hay apacentaderos, un lugar donde solamente hay desesperanza y desazón. Y saben, hermanos, es el mismo lugar donde nosotros espiritualmente estábamos. Sin Cristo estábamos en Lodebar, porque no había un pastor que nos pastoree, no había alimento espiritual. Y Lodebar era un lugar que pertenecía a una de las tantas ciudades de refugio. ¿Y sabe qué significa una ciudad de refugio? Es la ciudad del anonimato, donde nadie dice nada de nadie, donde nadie sabe quién es el vecino que vive al lado, porque es el lugar donde están los refugiados. Por lo tanto, allí no tenés nombre, allí no tenés identidad, allí no tenés linaje, ni parentesco, ni familia. Lo único es que es un lugar como para intentar sobrevivir los años que te queden de vida, sin esperanza hasta que algún día te mueras. Ese es el lugar Lodebar. Allí estaba Mefiboset. Así estábamos nosotros, sin esperanza en este mundo. El pecado, la causa del pecado, nos presentó delante de Dios como imposibilitados de salvarnos. La causa del pecado en nuestras vidas provocó una separación de la sangre real, de la realeza que es nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos impidió tener una identidad y estar viviendo en el anonimato de este mundo sin ser nadie ni nada. ¿Cuánta gente se confunde y cree que lograr ser famoso, tener un buen nombre en este mundo es un logro? No es un logro, mis hermanos, porque nadie te puede invitar a la mesa del rey, solamente el rey. Él es el que te puede invitar. Pero acá estamos viendo la parte más dolorosa. Estamos viendo quién era Mefiboset y cómo era su estado y su realidad. Cuando un reino caía por la batalla de otro reino, cuando llegaba un nuevo rey, ¿saben qué es lo que hacían? Preguntaban, ¿ha quedado algún familiar del rey que murió? ¿Y saben para qué preguntaban? Para matarlos a todos, porque no tenía que quedar nadie que más adelante pudiera levantarse como una revuelta popular para ir en contra del rey. Entonces fíjese, en este caso, Mefiboset tampoco tenía la esperanza de que alguien lo defienda. En otras palabras, a él le convenía estar en un anonimato, porque si alguien sabía que él era linaje real, lo iban a matar. Dice la Escritura que llegó un día, no especifica cuántos años sucedió, pero sí se ve que han pasado muchos años, puesto que el versículo 12 del capítulo 9 menciona que Mefiboset tenía un hijo pequeño. Por lo tanto, Mefiboset, de acuerdo a la cultura de aquellos tiempos, no se casaban ni tenían hijos en adolescente, como acontece quizás hoy en día, sino que probablemente ya era un hombre mayor de 30 años de edad. Entonces quiere decir que probablemente habría pasado 25 o más años de estar en un lugar sin esperanza, lejos de cualquier posibilidad de salvarse a sí mismo, aún lisiado, paralítico, imposibilitado.
Hermanos, lo que esta palabra nos está enseñando es que no importa cuál es nuestro estado, cuál es el estado de cualquier persona en este mundo, en el momento que Dios determinó hacer misericordia, Él te va a llamar. Y Él va a llamar quizás a las personas que vos menos te imaginás, porque no hay nadie quien pueda resistir la orden del rey. Lo que podemos ver es que un día fue diferente para Mefiboset. Ese día clareó la mañana diferente. No porque él lo buscó, no porque él tuvo esperanza, no porque él se predispuso en salir de ese estado. No, todo lo contrario. Estaban para él todos los días mal, todos los días eran oscuros, todos los días estaban sin esperanza, sino que un día apareció la misericordia de David, como así apareció un día en nuestras vidas. Si nos ponemos a recordar lo que éramos antes, lo que hacíamos antes, qué tipo de diversión nos divertía, solamente era una risa pasajera, era un llanto disfrazado la risa que teníamos. Ninguno de nosotros gozaba de la vida, hasta que un día, sin buscarlo nosotros, sin pensarlo, sin planificarnos, un día el Señor te mandó a llamar. Un día el Señor vino a este mundo a buscar a quienes Él iba a hacer misericordia. Un día Él determinó como Rey supremo y soberano mandarte a llamar. Y no importa dónde estabas, y no importa si tenías fe, y no importa si tenías esperanza. Es más, cuando peor estábamos, es el día en que el Señor llegó. ¿Cuántas personas hoy están intentando hacer méritos para ser llamados por el Señor? Pero eso no sucede así según este cuadro de misericordia. Y saben, mis queridos hermanos, encontramos por la palabra del Señor que este niño, ya siendo un muchacho, que seguramente habrá perdido hasta su identidad, porque lo que vemos nosotros es que cuando David lo manda a llamar, él, versículo 8, dice lo que él se considera. Él mismo dice lo que él se considera. Él era linaje real, pero él, después de tanto tiempo, dice lo que él se considera. Versículo 8 dice, ¿quién es tu siervo para que mires a quién dice? A un perro muerto como yo. No tan solo se consideraba un perro, sino algo totalmente desagradable y que nosotros podemos decir qué putrefacto es ver, presenciar y hasta oler a un perro muerto, ¿sí o no? Es putrefacto. Pero saben, hermanos, lo que él pensaba de él era lo que su realidad le hacía mostrar lo que era. Sin embargo, en algún momento de nuestras vidas, ante el Señor Jesucristo que te manda a llamar, no podemos sentarnos a la mesa hasta que no reconocemos quiénes somos. Mefiboset podría haber dicho, yo soy de linaje real, me merezco que me devuelvan las cosas, exijo que me traten bien. Sin embargo, él no dijo esto. No podemos ir nosotros a Dios a decirle, yo no escogí ser pecador, yo no tengo la culpa de haber nacido pecador, yo exijo que me salves. Eso no podemos decir nosotros, porque lo que Dios busca es un corazón quebrantado, humillado ante su presencia. Pero lo que podemos ver es que ese día de gracia y de misericordia llegó para Mefiboset, como quizás llegó o está por llegar en cualquier momento para tu vida. El versículo 1 comienza la misericordia, porque ¿quién era David? David era el rey, conforme al corazón del Señor, Jehová Dios. Y David es el prototipo de Cristo Jesús, es la figura de nuestro Señor Jesús, el Rey de gloria. Y Él apenas asume y toma lugar y autoridad en su reino, Él comienza a hacer misericordia. Lo mismo que nuestro Señor, mientras Él estuvo aquí en la tierra, vino a padecer por nuestros pecados. Él sufrió como hombre, Él se humilló, sufrió el desprecio, sufrió el dolor, sufrió la separación, sufrió en la cruz del Calvario. Pero cuando Él resucitó de la tumba y ascendió a los cielos y se sentó en plena autoridad como el Rey de gloria, Él no hizo uso de su justicia para liquidarnos y matarnos para siempre,
y destruirnos por ser pecadores, como lo hubiera hecho cualquier rey con cualquiera que haya quedado como una amenaza, sino que Jesucristo hizo lo que hizo acá David. Él se sentó en su trono y comenzó a llamarte por tu nombre. Comenzó a llamarte porque Él dice: no temas, no te voy a matar, yo hoy voy a hacer misericordia contigo. Yo hoy voy a hacer misericordia contigo. Y eso es lo que dice. El versículo 1 comienza con la indagación. No porque Jesucristo no lo sepa, es para que lo sepamos nosotros. Porque dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Lo que el Señor nos está diciendo es: ¿acaso ustedes creen que son los únicos que son salvos? ¿No hay nadie más que yo quiero salvar? ¿Saben cuántas personas hay que todavía la misericordia del Señor no se aplicó en sus vidas? Dice: había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, la cual llamaron que viniesen delante de David. ¿Saben? Nosotros somos los siervos del Señor, que venimos ante su presencia. Cada reunión que tenemos venimos a su presencia. ¿Saben para qué? No para llenarnos nosotros, sino para entender que nuestro rey es un rey de misericordia y que quiere salvar a muchos. Y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad ¿de qué? De ir a buscarlos, de ir a traerlos, porque hay un rey de gloria que quiere hacer misericordia con ellos. Es sacarnos de la comodidad, es sacarnos de la displicencia, es sacarnos del confort, y es inquietarnos, y es darnos una responsabilidad, comisionarnos a una tarea. Cuando el rey escuchó que Siba estaba presente, le dijo: ¿eres tú, Siba? Ponte el nombre. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Y qué quiere que le respondas? Aquí está tu siervo. Aquí está tu siervo, es lo que debes responder. Aquí estoy, Señor. Entonces, Él comienza a darnos la comisión, darnos la orden. Él dice: ¿dónde están los que yo quiero hacer misericordia? Y en este mundo, en este barrio, amada iglesia, hay muchísima gente que no ha oído el verdadero evangelio de Jesucristo. Hay muchísima gente, aún familiares tuyos, que deben oír el mensaje del Señor, porque están como lisiados espiritualmente. Quiere decir que están inhabilitados, muertos espiritualmente, no tienen la posibilidad de salvarse a sí mismos. Están en Lodebar, están en un lugar que no tienen un pastor, no tienen pastos frescos como ovejas para ser alimentados. Están sin esperanza, están sin identidad, nadie se interesa por su vida, y esa es nuestra tarea. Dios nos está llamando para que vayamos por ellos. En el versículo 5 dice: entonces envió el rey David. Nosotros somos enviados. Jesús dijo: así como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Y hermanos, seguir a Jesús no es congregarse únicamente, porque congregarse es una actividad pasiva. Estamos aquí escuchando, pero seguir al Señor es tomar tu cruz y seguirle, es negarte a ti mismo y seguirle. El que ha crucificado su vida con Cristo, Él ha crucificado también sus pasiones y sus deseos, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Por lo tanto, servir al Señor es una vida consagrada al sacrificio, al ir y buscar a todos los Mefiboset que están por todos lados necesitando misericordia del Señor. Y Él, dice, le envió y le trajo de Lodebar a donde estaba el rey. Un día el Señor te mandó a llamar. Un día el Señor te mandó a llamar. Tú eres ese Mefiboset antes, y Él te mandó a llamar. Dice el versículo 6: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Resalta que él era de linaje real. Y vino a David
¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su postura? ¿Soberbia? ¿De arrogancia? ¿Un presumido? No. ¿Qué hizo? Se postró, hizo reverencia. Porque saben, esto es un hecho y es una realidad, que cuando se predica el evangelio de Jesucristo, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Por eso es que hay tantos falsos evangelios por todo lugar, porque no se habla de Jesucristo, se habla del hombre y se habla del bienestar del hombre. Y se usa un falso Jesús, un falso espíritu, un falso evangelio. Pero cuando alguien está hablando de la gracia del Señor Jesucristo, la misericordia del Señor Jesucristo, cuando alguien está poniendo en alto el amor del Señor Jesucristo, lo que pasa en una persona que no tenía esperanza, que estaba en oscuridad, que estaba lisiado, que no había forma de pensar en un cambio de vida, en una salvación. Esa persona, cuando está ante Jesucristo, va a provocar que su nombre, su presencia y su santidad haga que toda rodilla se doble, como lo hizo Mefiboset. Pero en este caso, él se estaba rindiendo porque él decía: David me va a matar, él me va a matar, porque yo soy hijo de Saúl, descendiente de Saúl, el enemigo de David. Él me va a matar. Por eso es que él se postró en rostro a tierra e hizo reverencia. Y cuando David le dice: Mefiboset, ¿qué le responde él? He aquí tu siervo. Traduciendo la palabra siervo, él estaba diciendo: yo soy tu esclavo. Yo soy tu esclavo. Y si es un esclavo y lisiado, lo único que falta agregarle es: yo soy un esclavo inútil. Y es lo que nosotros podemos ser delante del Señor: siervos inútiles. ¿Sabe por qué? Porque no merecíamos esta salvación. Porque merecíamos la muerte por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Yo pequé, yo debo morir, pero sin embargo, el que se sentó en el trono es el vencedor. Cristo murió y pagó ya por tus pecados. Él ya pagó. Y Él te nombró. Él te nombró. A veces uno ve los noticieros de acá de nuestra provincia, ¿no? Y ve que el gobernador anda visitando los barrios, ¿no? Y ustedes van a ver que siempre él anda abrazado de la gente y le convida a los mates, ¿no? Y a veces entra a las casas de la familia. Y uno sabe que es un gobernador, es una eminencia. Imagínense lo que puede sentir una persona si el presidente o algún ministro, algún funcionario importante te manda a llamar, que vayas a comer a su casa. Y uno dice: wow, no sabes quién me ha invitado. Hermanos, aquí vemos que David no fue a Lodebar. Él mandó a traerlo de Lodebar, porque donde David estaba era en Jerusalén. Y Jerusalén, para nosotros los que tenemos esperanza, es la tierra bendita, pero no la Jerusalén que la están bombardeando los misiles de hoy. Es la nueva Jerusalén, la que va a descender del cielo. Una nueva ciudad que ha sido preparada para nosotros. Es una esperanza gloriosa, una esperanza venidera, donde nuestro Rey ya está sentado en gloria, donde nuestro Rey nos manda a llamar para salir de este lugar de suciedad, de inmundicia, de soledad, de miseria, sin alimento, sin pastor, solamente tirados, yaciendo como enfermos o como muertos espirituales. Pero nos mandó a llamar para estar en presencia de Él. Así hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de Jesucristo. Y así probablemente algunos de los que están en esta noche, el Señor está hablando a tu corazón y te está diciendo: yo te mandé a llamar. Yo te mandé a llamar. ¿Qué es lo que le dijo David cuando él dijo:
aquí estoy, soy tu siervo. Versículo 7, David le dijo las palabras que cualquier persona necesita escuchar de parte de Cristo. ¿Qué le dijo? No tengas temor. No tengas temor, confía. Confía en mí. En otras palabras, no te voy a matar. No tengas miedo. Lo que yo voy a hacer contigo es, en verdad, voy a hacer misericordia. Gloria sea tu nombre, Señor. ¿Cómo no amar y cómo no valorar la vida de nuestro Salvador Jesucristo? ¿Cómo no abrazarnos a sus pies y llorar de gozo y de arrepentimiento por todo lo que hicimos y por cómo estábamos? Y Él, sin embargo, nos mandó a llamar y nos dijo, no tengas temor. Yo, a la verdad, haré contigo misericordia. ¿Por qué, Señor? Por amor, dice. Por amor. Inmediatamente, mientras Mefiboset estaba postrado rostro a tierra y haciendo reverencia, es el único que merece reverencia, Jesucristo. Es el único que debe ser adorado. Mefiboset estaba en una postura de proscuneos. Quiere decir las 7 extremidades tocando el suelo. Su frente, sus 2 manos y sus piernas, sus rodillas clavadas allí al suelo. Eso es proscuneos, eso es reverencia, esa es la verdadera adoración. No la adoración de los hipócritas, la adoración de los soberbios, que dicen que adoran al Señor, pero son robaglorias. La verdadera adoración es proscuneos, es esto, postrarse rostro a tierra, haciendo reverencia. Y mientras él estaba así, solamente escuchaba, no temas, voy a hacer misericordia contigo por amor. Pero ¿saben qué más escuchó? La promesa que aún yo sigo aguardando y usted sigue aguardando hasta que Cristo venga. La promesa que Él le dice es, y tú comerás siempre a mi mesa. Siempre comerás a mi mesa. El rey te mandó a llamar y el rey te dice, no temas. Vas a abandonar Lodebar para siempre. Vas a dejar ese estado de incomunicación para siempre. Vas a salir de ese estado de falta de esperanza. Ahora yo voy a ser tu pastor. Ahora no vas a comer pastos frescos. Vas a comer manjares en mi mesa. Es la mesa de un rey. Por eso dice que él se inclinó. Y dijo, ¿quién es tu siervo? ¿Quién es tu siervo? ¿Quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién? Ese es el punto al que debemos llegar, a quebrantarnos. No confíes en tus intelectos, no confíes en tus fuerzas, no confíes en tus riquezas, no confíes en tu destreza, no confíes en las amistades y millones de amistades que puedes tener por el mundo. No confíes en armas, no confíes en nada. Nada de eso es suficiente. Solamente confía en aquel que te dijo directamente a tus oídos, no temas. Yo haré misericordia contigo por amor y comerás para siempre en mi mesa. En Él debes confiar. Y por eso es que cuando Mefiboset dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey ya no le dirigió palabra en ese momento a él. Lo único que necesitaba escuchar de él era un quebranto. Y sabe, él inmediatamente llamó a Siba. Saben, nosotros somos los siervos del Señor, los que estamos al servicio. Y le dice, todo lo que fue de Saúl y todo lo de su casa,
yo lo he dado al hijo de tu Señor. ¿Sabe qué está diciendo? Ahora él va a heredar lo que es mío. ¿Por qué dice que es mío? Porque David era el rey y había tomado posesión de todo Jerusalén. Y ya todo lo que pertenecía al rey Saúl y todo lo que pertenecía a Jonatán, ahora era de David. Es lo que Cristo hizo al resucitar. Él es proclamado Señor de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo es de Cristo, todo es de Él, por Él y para Él. Y nosotros no teníamos nada, lisiados, sin esperanza, sin herencia. ¿Y saben qué dice la palabra del Señor? Dice Gálatas capítulo 4, que si somos hijos, también somos ahora herederos juntamente con Cristo Jesús. Y es lo que hizo acá, lo mismo que David hizo con Mefiboset y le dijo todo. No tenía nada y ahora lo tiene todo. Igual que nosotros no teníamos nada y ahora que tenemos todo, al tener a Cristo lo tenemos todo y no necesitamos nada más. Mi alma está satisfecha en Cristo, mi alma está contenta en Él y es una satisfacción eterna. No me siento frustrado por lo que no alcanzo o por lo que no llego a tener. No me siento frustrado porque fracase en cosas temporales. Mis ojos están puestos en la gloria porque mi Señor, mi Rey y mi Salvador está sentado en su trono y Él me mandó a llamar y Él me dio la esperanza y la creo como tú debes creer. Si eres llamado por el Señor, de que vas a estar a su mesa para siempre y no necesitas nada más. ¿Cuál es nuestra tarea como siervos de Dios? Dice versículo 10, tú. Mire, cuando lea tú, señálese así, yo. Es nuestra tarea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros por todos aquellos a quienes el Señor quiere hacer misericordia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea? Tú le labrarás las tierras. Tú con tus hijos y tus siervos, está diciendo toda la iglesia, vamos, hay que trabajar por aquellos a quienes el Señor va a hacer misericordia. Esa es nuestra tarea. No hay comodidad, no hay descanso, no hay aquí reposo. Nuestro reposo es venidero en gloria, pero aquí estamos para trabajar. Estamos para servir, estamos para poner nuestras vidas, incluso hasta la muerte, para servir a nuestro Dios, por amor a aquellos a quienes Él quiere hacer misericordia. Tú vas a hacer esto para que el Hijo de tu Señor tenga que comer. ¿Saben? Los pastores de hoy en día y las iglesias de hoy en día se han dedicado en egoísmo a enriquecerse personalmente y no tienen que comer la gente que tiene hambre de Dios. Y nuestra tarea es prepararnos para darles de comer a ellos. Pero no darle un pedazo de pan o un plato de comida, que no está mal hacerla, sino para darle el pan de vida que es Jesucristo. El pan de vida que lo hará que no tenga hambre jamás. El agua viva que es Cristo para que no tenga sed jamás. Y esa es nuestra tarea. Tú labrarás, tú vas a trabajar para que ellos reciban esta bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 11, que respondió Siba. ¿Cuál es la respuesta tuya? ¿Cuál es nuestra respuesta? Sería bueno que lo pensemos, pero aquí en este caso Siba no lo pensó. ¿Sabe por qué? Porque estaba delante del rey. Y el rey no nos da opciones. El rey no da sugerencias. El rey ordena. Y nosotros tenemos que ponernos en el mismo sentido. El Señor nos dice, tú debes trabajar para extender la misericordia de Cristo a todos, a todos. Y Siba respondió, conforme a todo lo que has mandado, todo lo que ha mandado mi Señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Esa es la gran comisión. Y esa es la respuesta de nuestra iglesia.
Así tenemos que hacer nosotros, aún hasta los niños, porque somos llamados a obedecer a Cristo. No hay edad para obedecer. No, cuando sea más grande voy a obedecer. No, aún hasta de niño, aún desde niño. Jesús, teniendo 12 años, estaba en el templo hablando con gente sabia, y cuando José y María vinieron a buscarlo, le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Y qué le dijo Jesús siendo un niño de 12 años? ¿No sabes que los negocios de mi Padre me conviene estar? Él estaba en obediencia, y nosotros debemos estar en obediencia al Señor, porque los Mefiboset, usted y yo éramos los Mefiboset que fuimos llamados, y hay millones de almas que esperan un llamamiento, pero no tienen esperanza. Esos llamados van a cumplir lo que dice acá la palabra. Levante la mano los que están aquí, los que se consideran hijos de Dios. ¿Seguro? ¿Por qué nos consideramos hijos de Dios? Porque Él te mandó a llamar. Y dice el versículo 11, comerá Mefiboset, comerá a mi mesa, y dice allí, como uno de los hijos del rey. ¡Qué bendición! Por eso es que la adopción es la expresión más grande, que Él nos hizo hijos suyos, que Él nos llamó para ser hijos suyos. Esta es la esperanza. A quien nosotros decimos Dios, 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 debemos empezar a acostumbrarnos a decirle Padre, Padre, Padre. ¿Saben por qué? Porque Él ya no te dice ex pecador, ex pecador. ¿Sabes cómo te llama Él? Hijo, hija, hijo, hija. Somos hijos de Dios. Y si quieres tener amor y relación con nuestro Padre, háblale así como Padre. Así como Jesús nos enseñó a orar. Cuando tú ores, dile Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es nuestra relación. Así que, hermanos, una historia con un comienzo doloroso, con una esperanza inesperada en el llamamiento y con un final lleno de bendiciones. Esa es nuestra vida, y ese es el testimonio de miles que van a glorificar al Señor cuando te vean a vos, hermanos, que has llevado el mensaje diciéndole: ten ánimo, el Rey te mandó a llamar, te mandó a llamar. Amén. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Si en esta noche los que están aquí presentes, algunos de los que han escuchado el mensaje, sienten que hoy es la noche que el Señor está llamándote y que te está diciendo: yo quiero hoy hacer misericordia contigo. El Rey te está diciendo: quiero hacer misericordia contigo. Lo que debes hacer es reconocer que eres pecador. Lo que debes hacer es reconocer que su misericordia y su amor es tan grande que es únicamente el Señor el que puede hacerte sentar a su mesa. De tal manera que si esta noche el Señor te habló, debes responder. Debes responderle si Él te llama. Y si Él te llama, dile: Señor, aquí estoy, soy tu esclavo. Y un esclavo en la casa del rey es tratado como un hijo. Qué hermoso, Señor. Padre, quiero alabarte y bendecir tu nombre y darte a ti la gloria por este mensaje, porque podemos ver a Jesucristo en esta historia y su gracia y su misericordia. Ayuda, Señor, a los miles o millones de Mefiboset que están aquí o que escuchan y ven este video. Ayúdalos a que puedan tener como una chispa en su oscuridad de esperanza, de que hay un rey de amor, un Rey de misericordia que ya los mandó a llamar.
y van a estar para siempre en su mesa. Incluso como David podía decir, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, y preparas un banquete en tu mesa, en presencia de mis angustiadores. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque estoy a tu mesa. Y en la casa de mi Rey, en la casa de mi Salvador, en la casa de mi Señor, viviré eternamente y para siempre. Qué hermosa esperanza. Qué grande es tu amor. Cuán grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra, que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Te doy gracias y bendigo a mis hermanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.